Lo tenemos ya en línea al doctor Carlos Balcácer, Carlos Salcedo. Carlos Salcedo. Carlos Salcedo, está en línea el doctor Carlos Salcedo. ¿Está al aire? ¿Nos escucha, doctor? Un abrazo, Ángel Consuelo, doña Consuelo, mi cariño, mi abrazo. Doctor, tiene que decirme qué usted está haciendo porque usted está cada vez más joven, ¿eh? Doña Consuelo, que me ha aconsejado. Está. Doña Consuelo puede dar cátedra de eso. Está Virgilio también. Estamos todo el equipo. Bueno, Qué doctor, bien. nosotros queremos. Usted me va. Sinceramente, mire, yo le voy a hacer un menjurje. Pero a lo mejor tengo razón. O a En lo Moca mejor no sabemos lo que es eso, explíqueme. Es lo siguiente. En Brasil se está dando una situación especial que estábamos ahora mismo comentándola con el señor Lula da Silva, ¿verdad? Un juez de un tribunal superior dijo que eso que le hicieron a Lula no correspondía y que había que llevar eso de nuevo hacia cortes que sí pueden ventilar el caso por el que Lula estaba sometido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto repercutirá, ¿usted cree?, con la cuestión de Odebrecht, porque yo entiendo que lo de Odebrecht está vinculado a Lula de la misma forma que vincularon a Lula con otras cosas que no se le pudieron probar. Incluso hasta la cuestión de la delación, está en veremos, de que se aceptara, porque fue tanto lo que se le encontró al juez Moro, que ahora el que está siendo cuestionado es el juez Moro. Investigado judicialmente. Claro, porque no tenía competencia. Ha quedado demostrado que no tenía competencia. ¿Usted cree que esto puede tener una repercusión en los casos? De juzgador a juzgado. Miren, yo creo que hay un paralelismo prácticamente obligado entre un caso y el otro. Primero, se trata de un caso llamado Odebrecht. Ya por la denominación, el nombre, son elementos realmente comunes y no son elementos puramente gramaticales o en términos nominales. No. La investigación Lavajato, que nace como consecuencia de lo de Petrobras por un hallazgo inevitable en un momento determinado que liga todo ese proceso a lo que Odebrecht declaró que habían coimas, sobornos a funcionarios públicos para lograr obras, obtener financiamientos y luego también los pagos correspondientes de varios gobiernos, de 12 gobiernos de diferentes continentes. Por lo tanto, allá hay un elemento ya que es una sombrilla común. Se trata del caso de Brecht y luego los acuerdos de lenidad que todos conocemos, que derivan de un elemento común y que tiene trascendencia para la República Dominicana. ¿Cuál es el elemento común fundamental en términos del proceso penal? Los testigos. Los testigos de un caso y del otro. Los testigos para la República Dominicana, ¿quiénes son? Los culpables o los declarados culpables, los condenados, los que se beneficiaron también de penas más benignas en Brasil como consecuencia de sus delaciones. Para la República Dominicana entran esas delaciones de manera absolutamente ilegal, como veremos cómo se caerá eso también en el proceso, aparte de lo que ha sucedido hasta ahora. Esas delaciones premiadas, el nombre lo dice claramente, entran como documentos en la República Dominicana. Y en el caso de Lula da Silva, evidentemente que esas delaciones, que son las que sirven para la República Dominicana en gran medida, pues evidentemente que estamos en presencia de la judicialización de la política tan criticada. ¿Por qué Lula da Silva? Porque es un presidente con una popularidad enorme y en medio de un proceso electoral había que aniquilarlo. En el caso de la República Dominicana, ¿a quién aniquilan o a quienes se pretende aniquilar? Un poco ligados a otras personas, a miembros de un partido de oposición que se veía con una pujanza enorme para llegar al poder, como de hecho ya están, es decir, fue un anuncio incluso de lo que venía sucediendo, y un procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que se prestó a la judicialización de la política, es decir, traer al proceso penal, y ahí el paralelismo, allá a Lula y en la República Dominicana al presidente del Partido Revolucionario Moderno, al secretario general del Partido Revolucionario Moderno, quedó fuera el secretario general, pero quedó dentro
el presidente en ese entonces del Partido Revolucionario Moderno, que es Andrés Bautista. Por lo tanto, ahí hay, doña Consuelo, una semejanza enorme, pero al mismo tiempo, ese caso, una vez se han aniquilado cada una de esas decisiones por una cuestión de competencia de los juez Moro, que ahora está seriamente cuestionado, duramente cuestionado por la perversión del proceso, la degeneración del proceso. Evidentemente que eso nos trae a nosotros en la República Dominicana un mensaje muy claro. Lo que ha venido pasando en el proceso de fondo en la República Dominicana también augura la semejanza con lo que ha pasado con con Lula da Silva, que es sin duda alguna una figura no solamente brasileña, continental, sino también del mundo, por lo que ha representado para los avances y desarrollo de Brasil, por lo menos durante su presidencia. Muy bien. Doctor Salcedo, Ajá, el Ministerio Público, saludo, un abrazo para usted, doctor. Un abrazo para ti. Gracias, señor. El Ministerio Público que encabezó Jean Alain Rodríguez fue severamente cuestionado por el manejo que le dio al caso Odebrecht. Incluso ustedes en su momento lo calificaban de sensacionalista, carente de fundamentos jurídicos para la acusación que se está vertiendo. Ese era el Ministerio Público de Danilo Medina. Sí. Hoy, el Ministerio Público del Cambio, supuestamente independiente, plantea lo mismo que planteaba el Ministerio Público que dirigía Jean Alain Rodríguez. ¿Qué opinión le merece a usted de ahora los cuestionamientos que hace de manera enfática y cómo con una gran vehemencia este Ministerio Público defiende la posición que había incoado anteriormente Jean Alain Rodríguez? Mira, primero se trata de un caso que nació natimuerto, que nació degenerado, perverso, producto de la estigmatización política del caso por el encauzamiento de Andrés Bautista y otros políticos, ligados también al hecho de que se estaba tratando, como se logró, ponerle un freno, un traje de amianto a personas que debieron ser investigadas por lo menos, y también llevadas a juicio, eventualmente, como ha habido otros. En el caso de los actuales miembros del Ministerio Público, encabezados por Wilson Camacho fue parte de ese equipo. Él dice que no fue parte de la investigación, sin embargo reconoce que hizo sugerencias de investigación, y el que hace sugerencias de investigación es porque parte del equipo. Pero conoce de lo que está sugiriendo. Claro, todo lo vimos desde el primer día, asumiendo en la litigación posiciones muy firmes, muy serias, que evidentemente se condecían, se correspondían, eran cónsonas con lo que Jean Alain Rodríguez venía haciendo. Venir ahora a llorar, incluso ustedes vieron el vergonzoso espectáculo de recusar a juezas como Tania Yunes y como Giselle Naranjo, juezas que se han comportado a la altura de ese caso y de las circunstancias como juezas imparciales e independientes, y luego recusarlas sobre bases de únicamente decir que cambiaron una decisión por otra cuando es producto de un recurso legítimamente ejercido en el ámbito de un proceso judicial, y por falta de motivación, siendo eso una causa inexistente como causa de recusación. Y eso es un acto mayúsculo de irresponsabilidad. Al mismo tiempo es irresponsabilidad mantener una acusación contra personas que, como Andrés Bautista García, ya a la fecha, y antes se sabía, no hay un solo elemento de prueba, no hay una sola documentación, no hay un solo testigo que haya sindicado a Andrés Bautista y a otros como parte de los políticos o funcionarios públicos que recibieron soborno. No hay un solo testigo que no haya dicho claramente que no recibieron, no dieron soborno, no dieron transferencia. Perdón, Carlos, la misma procuradora dijo que no habían elementos cuando aquella intervención famosa. Que no, que así es. Pero es ella la que está ahí. ¿Cuál es el compromiso que están cumpliendo esta gente? ¿Con los yanquis? ¿Con los norteamericanos? ¿Es por los norteamericanos?
Mira, Que aquí no hay se un gran atreven a hacer miedo. otra cosa, empezando por la procuradora. Esa es la justicia independiente. Mira, la Procuradora General de la República se inhibió en el proceso, doña Consuelo, y evidentemente ella no es parte de ese proceso, porque legalmente ya ella actuó en otra condición como jueza en ese momento, como jueza presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, y le estaba vedado incluso intervenir ya como procuradora en el proceso. Lo hizo bien, no hay ningún problema. Quedó entonces el segundo al mando al cargo del caso, pero en la práctica está el director del PETCA dirigiendo ese asunto. Ahora bien, yo sé que hay influencias externas e influencias y motivaciones internas para mantener el proceso, pero al mismo tiempo tenemos una justicia popular que se pretende trasladar a un ámbito judicial inescrutable para los fines que nosotros queremos. La justicia en la República Dominicana y en el mundo es algo sagrado. Se va a los jueces para que sean terceros imparciales, y como han visto los miembros del Ministerio Público, que se le ha ido cayendo, como habíamos anunciado desde el principio, esa torre de Babel, que se ha ido desplomando ese edificio acusatorio, evidentemente que lo único que le quedaba responsablemente era desistir de la acusación, por lo menos respecto de las personas que se sabe anticipadamente y durante el proceso que no ha quedado ni un sorbo de prueba alguna que lo pueda de alguna manera vincular a hechos tan relevantemente penales que la población ha estado esperando. Yo mismo, si no fuera parte del proceso, como tercero imparcial o como ciudadano común, pero con algún conocimiento, no me explicaría cómo a la fecha pueden sostener eso sin que sea una influencia, como usted dice, externa, o una influencia interna, o para quedar bien y bonito. No, fueron los jueces que lo descargaron, que es lo que van a decir después. Nosotros mantuvimos la firmeza hasta el final. La participación ciudadana. Pero eso es parte de las irresponsabilidades tradicionales que tiene el Ministerio Público, que ha hecho persecuciones sesgadas, persecuciones parcializadas, limitadas, no en toda la extensión como lo debe hacer, y al mismo tiempo profesional. Y el profesional que comete una falta como el Ministerio Público, que representa a la sociedad, defensor y protector de derechos humanos, evidentemente que le está haciendo un flaco servicio al nivel profesional que se espera, que es una falta inexcusable desde el punto de vista legal. Adelante, Aníbal. Acuérdate, doctor, que la cuestión del otro caso, ¿verdad? También que Carlos está ahí. ¿Usted se refiere, doña? Al antipulpo. Exacto. Ah, bueno, ok, perfecto. Yo quería mañana hay un veredicto pendiente. Eso es lo que quiero saber. A las 3:30 mañana esperamos. Después de Aníbal. Sí, yo quería preguntar al doctor Carlos Salcedo, después que la Corte se pronunció rechazando la recusación de las magistradas por el Ministerio Público, ¿qué se espera en la continuación del caso? Bueno, ya ahora en el día de hoy, en el caso de Brecht, ustedes seguro conocieron que hubo 3 testigos que depusieron en el día de hoy, y efectivamente ninguno de ellos vinculó a Andrés Bautista García. Por el contrario, dijeron claramente, uno de ellos, que no había visto ninguna, en el caso de Renzo Mingetti, dijo que no había visto nunca ninguna transferencia ni transacción ligada a Andrés Bautista García de parte de las empresas o personalmente de Andrés Bautista o de Odebrecht. Lo que se espera es que el edificio de la acusación, como dije antes, siga desplomándose. Es lamentable, lo anunciamos desde el primer día, que se vaya desplomando desde el punto de vista institucional, porque eso revela efectivamente que el Ministerio Público no ha servido a los fines para los cuales está en este caso particular. Y la justicia no puede ser instrumentalizada para fines espurios como en este caso. Va a seguir sucediendo. Ahora vamos a seguir escuchando testigos a cargo del Ministerio Público. En 2 semanas aproximadamente terminarían, 1 semana y media o 2, terminarían todos los testigos del Ministerio Público, que son unos 29. Hay unos 2 que van a salir, que son familia directa de Andrés Bautista García, y en virtud de lo que dispone el artículo 196 del Código Procesal Penal, los hermanos, esposa, hijos, etcétera, tienen la facultad de abstenerse de declarar. Y ya la esposa de don Andrés comunicó que no iba a declarar, el hermano de él, Wilfredo Bautista, declaró que no iba, se pronunció que no iba a declarar, pero tiene que hacer acto de presencia para hacerlo verbalmente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la acusación del Ministerio Público, como se está cerrando la fase testimonial,
y no ha sucedido nada que perjudique a Andrés Bautista García y a otros, evidentemente que desde el punto de vista testimonial, Aníbal, pues ya no le queda nada al Ministerio Público, y lo peor es que con los testigos no han podido afirmar, demostrar nada de lo que prometieron. Y va a suceder lo mismo con la parte documental. Los pocos documentos, los muchos que hayan podido introducir, no tienen ninguna incidencia valorativa para los fines de una decisión de fondo. Wow. Por lo tanto, se presume que adelanta una absolución absoluta. Doctor, cambiando de tema y siguiendo con el tema de la lucha contra la corrupción, usted es el abogado de dos de los principales imputados en el sonado caso Antipulpo. Hemos visto una dilación poco común, usted me corregirá, en materia de revisión de medida de coerción. Se ha reenviado en 2 oportunidades y mañana pues esa revisión obligatoria por el tema de los 3 meses de la medida, que es obligatorio en el proceso, el juez va a fallar. ¿Qué ustedes esperan mañana? Porque uno desde estos balcones que ve el proceso entiende que los van a dejar allí, que no van a permitir que salgan, o usted confía en la administración de un buen derecho y el criterio de los jueces. Mira, si fuera una justicia pura y dura, donde los jueces son imparciales, se presumen independientes, no solamente al interno del Poder Judicial, entre los propios jueces, cada juez es soberano, independiente en relación con sus semejantes, sino también fuera del ámbito del Poder Judicial, que no pueden atender a poderes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y demás. Es decir, ninguno de los poderes tradicionales ni extrapoderes pueden influir en sus decisiones. Ahora bien, hay un poder popular, un juicio paralelo en casos de esta magnitud, sí, que influye necesariamente, según lo hemos visto por la práctica, influye muchísimo en los jueces, salvo muchos, que lo hay, jueces que no se dejan de ninguna manera presionar por esto. Entonces, eso es un elemento, como tú dices, que necesariamente hay que tener en cuenta y ponderar. Sin embargo, conforme lo hemos visto en el proceso también, en el caso particular de Alexis, en el caso de Francisco Pagán, y puedo extenderlo incluso a los demás, nosotros en la audiencia, aunque se reenvió, pero fue por razones obvias. Primero por lo tarde que era en un momento determinado, iba a entrar el Ministerio Público a hablar y iba a hablar 5 o 6 horas, se iba a hacer de madrugada, y el juez consideró que era necesariamente obligatorio, que había que aplazar. Y ahora, al aplazar el fallo para el día de hoy, es un proceso un poco complejo, que el juez se tiene que tomar el tiempo, y eso hay que decirlo en beneficio de él, para poder ver que cada una de las exposiciones nuestras, pues tenía fundamento en pruebas. Y puedo decir que en el caso de Francisco Pagán y en el caso de Alexis Medina Sánchez, hay pruebas más que suficientes que contradicen totalmente la teoría del Ministerio Público. Por ejemplo, se dice que los equipamientos de los hospitales no estaban autorizados para Francisco Pagán. Sin embargo, demostramos con pruebas escritas donde el Servicio Nacional de Salud le pide a OISOE el equipamiento y al mismo tiempo le dice y le indica que le va a transferir los recursos para esos equipamientos, debido a que habían licitaciones públicas que se habían tardado, incluso con el apoyo de organismos internacionales, pero que la prontitud en la inauguración y la necesidad de salud inmediata de los ciudadanos dominicanos ameritaba que una institución, ¿verdad?, pudiera inmediatamente equipar, y de ahí la urgencia en los equipamientos, primero. Y en segundo lugar, se ha dicho que los equipamientos, muchos de ellos no llegaron, y demostramos con pruebas irrefutables que no era cierto, que el Ministerio Público fue a hacer inspecciones en cada uno de los hospitales, y resulta que no se llevó todos los conduces, que excluyó incluso una cantidad de equipos que habían sido ordenados trasladar por el propio Servicio Nacional de Salud en la República Dominicana de un hospital a otro. Y luego una inspección hecha 1 año y pico después, ya por nuevas autoridades, evidentemente que sin llamar a las personas que fueron a entregar esos equipos, sin tener en cuenta que pudieran aportar las pruebas de su entrega, evidentemente que se trata de una malversación, de una prostitución incluso, de un proceso de investigación que debe resguardar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, y si se hubiera hecho de manera limpia. Ahora,
hacerlo de una manera no torpe, porque torpes no son, al contrario, se les presume y se les ve con muchas capacidades, y el nivel de responsabilidad tiene que ser exhibido también para descargar a un ciudadano que irresponsablemente finalmente ha sido atraído al proceso. Y les quiero decir lo siguiente, que Alexis Medina Sánchez maniobró y que fue el único beneficiado y que sus empresas no son legítimas. Primero, cada una de esas empresas están en el mercado autorizadas por los órganos correspondientes en el plano societario. Segundo, tenían los permisos correspondientes de la Dirección General de Compras y Contrataciones para negociar con el Estado Dominicano. Tercero, la ley no prohíbe, las 340, que un familiar del presidente de la República, en el caso del hermano, pueda negociar. Eso se le prohíbe directamente a la persona relacionada con el funcionario de la institución correspondiente. El caso de Alexis Medina Sánchez no es hermano de Francisco Pagán, no es ni siquiera primo de Francisco Pagán, director de la OISOE. Por lo tanto, si fuera él, que no lo era una empresa que estaba negociando con el Estado, pues no estaba prohibido, como dice el Ministerio Público. Segundo, excelente, cada una de las empresas que en el país equipó los 56 hospitales, están ahí, son 18 empresas, no una. Y las de Alexis Medina Sánchez, para los casos de los equipamientos, es una empresa. Y no fue la que equipó los 56 hospitales, solamente intervino unos 6-7 hospitales, casi de manera general, y en todos los demás, en pocos, intervino con uno que otro equipo, algunas camas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habría que preguntarle por qué el Ministerio Público encausó, por el hecho de venderle al Estado Dominicano, no encausó a los otros 17, a las otras 17 empresas que le vendieron, que equiparon, que entregaron, que cobraron debidamente, y luego el Ministerio Público le dice, bueno, es que era un privilegiado también cobrando. Y resulta que todos esos equipos, demostramos nosotros en este proceso ahora, cada uno de esos equipos, señores, fueron fiados, duraron 1 año, 9 meses. Es que el Estado no paga al contado, nada. ¿Cómo se financia 300 millones, 500, 1.000 millones de pesos? Se financia con eso, con financiamiento bancario, con créditos internacionales. Y entonces, a lo que hay que demostrar si ninguna de esas cosas se entregaron para hablar de estafa, para hablar de un desfalco de 4.700 millones, de 11.000 millones. Lo que hay que ver es si cada uno de esos equipos están entregados, si tienen la calidad. Luego dicen, no, que esos equipos no están descritos como debe ser. Y resulta que demostramos también, llevamos la guía de equipamiento elaborado por la OMS, la OPS, sí, el Ministerio de Salud Pública, que tiene en cada caso una clave para cada uno de los equipamientos, y esas claves están indicadas en cada uno de los conduces que fueron aportados en el proceso. Por lo tanto, el juez mañana, si fuera en derecho, como esperamos, evidentemente que va a ordenar la libertad de toda esa gente. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Que Dios lo oiga. Se les quiere mucho. Gracias, doctor. Yo lo dudo, pero que Dios lo oiga. Sí, usted ve lo que estaba hablando ayer la abogada, doña Consuelo, con el tema de los equipamientos. Sí. Las palabras del doctor Salcedo confirman que Alexis no era el pulpo que dice el Ministerio Público que es con el tema de los equipamientos. Habían 16 empresas que suplían esos equipamientos. ¿Cuándo van a aparecer los empresarios pulpo? Bueno, la magistrada ayer dio hasta nombre. Pulpo. No, pero señores, eso es una sola. Disculpe, doña. Empresarios pulpo que hay aquí en el país no hay. Sí. Ahora, disculpe, vamos a dar esta información. Me está diciendo Lea, aquí hay empresarios que no son pulpos. Pues vamos a permitir que Virgilio dé una información que tiene aquí, por favor. Bueno, la Dirección de Información y Prensa. Perdón, Virgilio, el Gabinete de Salud encabezado por la vicepresidenta. Perdón, Virgilio, ¿lo quieres decir? No, pero perfecto. Eso era la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia, hace una convocatoria para las 4 de la tarde, o sea, en 3 minutos, el Gabinete de Salud, que va a estar encabezado por la vicepresidenta, doña Raquel Peña, brindará una conferencia de prensa para ofrecer importantes informaciones. Se especula que se va a hablar de la problemática de la vacuna de AstraZeneca, que ya van 6 países
que la están poniendo en hold, ¿verdad? En investigación. Pero que hable ella, Sí, es bueno que No ella, si es es ella Palacio, que va a ella que va a hablar. Pero, Sí, pero no pero que ya hablemos de no sigan especulación, vamos a esperar hablando la del reunión. ministro. Vamos a esperar que Que hable ella. Sí, todo. vamos a esperar que doña Raquel Aunque hable. quien debería hablar del tema es el ministro de Salud. O sea, que nos vamos a conoce conectar. más que- No, pero ella es la jefa del gabinete. Nos vamos a conectar con la rueda de prensa, dice Lea. ¿Cómo que se lo sople y eso no es así, doña Consuelo? No, pero doña Raquel, usted tiene que decir, Mira, doña para que no Consuelo, sea lo tenemos- que dijo Aníbal ayer. vamos a esperar. Una información por un lado y otra información por el otro. Claro. Le sugiero. Y sí. la jefa de eso es ella. Entonces, doña Raquel, a usted que le corresponde, muy bien. Bien, doña, vamos a ir a la pausa. Vea, ¿lo y- vamos a oír o vamos Vamos a irnos, doña. decirle Sí. cuál es la A información? Vladimir aquí está pidiendo que nos vayamos a la pausa para por ahí entonces conectar Con la con la rueda. rueda de prensa Ok, desde vamos Así Palacio es. a la Nacional. pausa. Muy bien. El sol